Somos un grupo de aficionados a la radio. Es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Pero podemos parecer grandes profesionales. Perdón, me salté una hoja, qué horror. Baila. Nosotros no somos un programa cualquiera. Nosotros hacemos temblar a los grandes. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico. Es por eso que nos dicen muchas cosas. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Somos un programa con mucho presupuesto, aunque a veces no sabemos dónde está. Se está yendo por la canaleta el juego y la droga. El juego y la droga. Y sí, la verdad que nos tenemos que poner más serios. No sé, digan qué lindo culo que tenés, pero... No, tampoco para tanto. Estamos hablando de qué hacer con la plata. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Todos los oyentes nos preguntan lo mismo. ¿En qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pero nosotros nunca sabemos bien qué responder. No te pongas nervioso. Si no sabes, lo mejor es decir no sé y yo lo explico. ¿Está bien? Y ahí vienen las amenazas. 5 o 10 minutos, Claro. no se va, lo sacamos. Por eso, agárrense de lo que puedan, que ya empieza Incorregibles, ni buenos ni malos. Incorregibles. Ni buenos, ni malos. Así arranca Incorregibles. Esta grasa no se quita. Incorregibles. La tercera y clarísima. Es el momento en el cual aparece la luz del túnel. Una vez, otra vez, es posible yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto que, y una vez y otra vez, porque este sol se marchita y el día se... Llegamos al anochecer, no, al programa 100, llegamos por fin. ¿Y por qué tanta alegría? ¿Por qué tanto regocijo de haber llegado? Porque es un día de festejos. La realidad es esta. En Incorregibles, un proyecto que ha empezado hace 3 años, que ha tenido bastantes trabas en el medio, obviamente, como todos aquellos que quieren hacer un medio comunitario en este país. Hemos tenido bastantes percances, hemos tenido que generar programas con nada, básicamente, con poca información. Hemos tenido que competir a veces con medios muy masivos a la hora de querer sacar figuras del ámbito de la política, del deporte, de la cultura. Tuvimos de todo, pero por fin llegamos. Y yo me escuchaba ese primer programa que habíamos hecho aquel 10 de abril de 2015. Un Axel, una Nuri y un Joaquín Seger en su momento bastante titubeantes a la hora de hablar adelante de un micrófono, porque era nuestra primera experiencia como aficionados de la radio, como fanáticos de la comunicación, pero sobre todo como militantes de la política. Y llegamos, por fin, después de 3 años, después de muchos vaivenes en la política, en la vida y en muchas cosas, este proyecto ha llegado a las 3 cifras. Por eso, antes que nada y antes de presentar, pido a nosotros, en gesto medio narcisista, un leve aplauso de lo que hemos logrado. Sí, por favor. Felicitaciones a todos. Que ponga flor. Mientras no pidas un minuto de silencio, estamos bien. No, para nada. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas a este programa número 100 de Incorregibles. Mi nombre es Axel Cherem. Con el primer programa, con el programa 100, al frente del micrófono esta vez, Rodri nos acompaña desde el más allá. Pero bueno, va a tener su festejo cuando vuelva en el 101. Pero bueno, vamos a empezar este programa, este gran programa, sobre todo en el ámbito electoral,
por un gran sábado que se viene con muchas actividades. Pero antes de repasar lo que va a tener la agenda del día de hoy, voy a presentar a quienes me acompañan en esta mesa, esta hermosa mesa de sábado por la mañana. Primero presentar a quien me acaba de dar un mate y le agradezco mucho, compañero turco de Boedo, Yamil Salum. ¿Qué tal, Axel? ¿Qué tal el Capazo? ¿Qué tal, Flores, ahí en la operación? ¿Qué tal a todos los y las oyentes? Muy contento de formar parte de Incorregibles, como siempre. Muy contento de poder llegar a esta cifra, ¿no? Al 100, que no es poca cosa. Con lo complicado que es, como dijiste recién, lo complicado que es hacer un medio, que un medio comunitario se desarrolle, que pueda tener funcionamiento. Y estamos otra mañana más, otro sábado más, con muchos invitados, con muchas sorpresas, un sábado de festejo, un sábado alegre. Sábado alegre como debe ser, exactamente. Y bueno, quien me falta, aquel hombre que busca información descontrolado en la computadora, que maneja las redes sociales, el genio de la producción de los programas de radio, se ríe el amigo Carlos Capazo. Buenos días. Buenos días, para eso me trajeron en esta nueva temporada, digamos. Ya muy buenos días a todos y a todas del otro lado del estudio. La verdad que para mí fue nuevo sumarme a este proceso, por más de que desde las sombras venía conversando muchas veces con Rodri sobre algunas cosas, pero nunca me había tocado sumarme hasta que Rodri me ofreció este maravilloso día, este maravilloso horario, el cual nuestra operadora ama profundamente. Y lo demuestra con sus gestos. Mañana, con mucha alegría. Pero la verdad que llegar a un programa 100 en un medio como este, hay que celebrar dos cosas: el laburo de los compañeros de FM Boedo, el cual le agradecemos siempre el espacio, y el laburo nuestro de sostenernos con en cada año un equipo distinto, salvo vos y Rodri, que bueno, nada, se mantienen acá. Nos atornillamos a la silla. Sí, pero no vamos más. Salvo que Rodri, ya sabemos, en el programa 200 no va a estar. Porque es la historia de su vida. Rodri, desde el más allá te acompañamos. Lo acompañamos y le mandamos un saludo, que seguramente está prendido a la FM Boedo, a la aplicación, porque todos nos pueden escuchar desde la aplicación de la FM Boedo, sino fmboedo.com.ar. Nos pueden seguir a través de nuestro Facebook, Incorregible Radio, ese Facebook que tanto alardeábamos, arengábamos en cada me gusta que sumaba, en cada publicación y cada discusión que se armaba, sobre todo, no sé si recuerdan, hace poco, es cosa de la última temporada, lo que fue la publicación de Alberto Fernández. Lo que fue esa discusión. No pasa nada si todos los traidores se ven con más. Exactamente, acalorada la discusión de aquellos cibernautas, trolls, vaya uno a saber quiénes eran los que comentaban, que se fue generando en nuestras redes. Y bueno, obviamente las distintas publicaciones que hemos tenido en el día a día, los mensajes, las gacetillas que hemos recibido. Estamos a 49 me gusta de llegar a los 1000. Eso también es otro festejo, porque es otro festejo que deberían ponerse las pilas los que nos están escuchando. Me gusteamos la página y invitemos a algún amiguito, así para la semana que viene llegamos a los 1000. Exactamente. Incorregible Radio nos pueden encontrar así en como Facebook. Se pide 100.000 votos, se piden también 49.000. 49 me gusta. En su momento nos decían un ex participante miembro de Incorregibles que nosotros mendigábamos los me gustas en su momento cuando queríamos llegar a los 200, a los 500 me gusta. No, nosotros nunca mendigamos nada. Nosotros queremos tenerlos en el contacto día a día y mantenerlos informados sobre lo que vamos haciendo. Otro de los medios y otra de los canales por donde se pueden comunicar es nuestro Twitter, @IncorregiblesFM. Recordemos que hemos tenido un Twitter que era IncorregiblesFM, que bueno, que el macrismo nos ha extirpado, si se puede decir, de nuestro poder, y que ahora hoy en día es Incorregible FM, donde subimos el minuto a minuto. Ese Twitter que parecía que no revivía nunca, hoy en día está con la actualización minuto a minuto de las frases y de todo lo que los miembros del piso, los columnistas y los entrevistados nos dan sábado a sábado. Y bueno, y por último, el primer medio que hemos creado fue nuestro mail, radioincorregibles@gmail.com, donde nos pueden enviar distintas gacetillas. Nosotros tenemos un contacto directo que nos envía todo el tiempo gacetillas y nos mantiene informados sobre lo que sucede en la actualidad, así que también le agradecemos. Sos parte de estos 3 años y de estos 100 programas, así que bueno, vaya el saludo para él. Y bueno, recibimos saludos también de distintos oyentes que nos acompañan en nuestro programa 100.
En esta llegada nosotros la verdad que buscamos motivos para celebrar porque el contexto actualmente no nos ayuda y buscamos esa satisfacción en lo que hacemos nosotros y ver si nosotros podemos aportar algo en este momento donde si hablamos de la cuestión de los medios cada vez está más concentrado. Sobre todo en los que son los medios masivos. Esto no es considerado un medio masivo, es considerado un medio comunitario, popular, como por ahora, como se dice, hay mucha disyuntiva en ese sentido, pero los medios masivos cada vez dejan entrever mayor concentración, la pauta oficial es cada vez más concentrada, por eso creo que proyectos como este y como tantos otros que nos acompañan hoy en día en el éter deben ser revalorizados y deben ser difundidos por todos lados para que otra voz y la pluralidad de voces generalmente se pueda llegar. Pero bueno, la semana pasó de todo, ¿no? Esta semana que nos dejó muchas frases nefastas que podemos repasar después. Bullrich hizo todas en la semana, creo que no le quedó una. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Qué nos ha dejado? Ya te voy a poner la cara, ya te voy a poner esa cara. ¿Cuál fue si tuvimos que elegir una frase? Yo tengo la mía, yo tengo mi frase. ¿Cuál fue para vos? No sé si no concordado, pero la del aborto fue tremenda. La del aborto, recordemos a los oyentes, aquel que no haya escuchado o aquella que no haya escuchado, lo que mencionó fue, le preguntaron por el tema del aborto a un católico declarado, creyente como Esteban Bullrich. Opus Dei, al fondo. Lo que le comentaban y lo que le asesoraban es no des frases de titulares de noticias, lo que le dice Durán Barba, pero él no pudo evitar la respuesta a esa pregunta y lo que dijo, bueno, está bien, pero ni una menos, si matan a una beba, como lo denomina el aborto, dice él que es matar una beba, eso también es ni una menos. Como no se entendió bien básicamente lo que quería decir, pero básicamente decía que el aborto sería como un femicidio. Claro. Y bueno, salieron a decir ha tenido muchas repercusiones lo que ha mencionado el actual no positivas, claramente. No positivas, obviamente. Hay una campaña que salió Ni una feta menos, donde mostraban sándwiches de miga que tenían pocas fetas de jamón y los sándwiches de la escuela que daba él, hay que recordar esos sándwiches que tienen unas fetas muy pobres de fiambre y no en el mejor de los estados. Exactamente. Y para vos, Yamil, ¿cuál fue la frase? Creo que esa fue la más fuerte, pero también la más... tenemos a la reta también. Ahí va, me parece que ahí compartimos. ¿Cuál? Que dijo que los Homo sapiens se organizaron porque si no podían vencer a los dinosaurios cuando los separaban miles de años en el medio. O sea, pero para contextualizarlo en realidad, o sea, fue en un congreso de ciencia política en la Universidad de Itela, y donde la reta menciona el valor de la organización de los seres humanos en este caso, donde ponía como ejemplo esta cuestión. Pero lo más, no sé si lo tenés vos, Yami, lo más nefasto de todo es que dijo, leí en un libro fantástico que los Homo sapiens, que 5 Homo sapiens contra un dinosaurio perdían, 20 Homo sapiens contra un dinosaurio perdían, pero 20 Homo sapiens organizados lograron derrotar a la criatura prehistórica. ¿Es un consejo de cómo vencer a este dinosaurio para Unidad Porteña? Puede ser tomado. Podríamos hablarlo con los próximos candidatos que van a estar viniendo hoy. ¿Quiénes serán los próximos candidatos? Tenemos 2 visitas muy interesantes a partir de dentro de unos minutos, con 2 precandidatos a legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Unidad Porteña. Estaremos hablando de Carolina Brandaris y de Juan Manuel Valdés. Muy bien. Que van a estar acá en el piso con nosotros hablando principalmente porque algo que los une son 2 candidatos jóvenes de la lista de Unidad Ciudadana en Unidad Porteña, y es interesante tener desde la juventud, nosotros 3 jóvenes. Faltaría Rodri para sumarlo como joven, y Nacho también, no nos olvidemos de Nacho. Otro joven. A Nacho le mandamos un abrazo porque me acaban de avisar que está en el médico por migraña fuerte. No nos está escuchando, pero fuerza Nacho. Un abrazo fuerte. Fuerza Nacho. No en la cabeza, pero fuerza Nacho. Fuerza Nacho, no la presiones más. Así que nada, vamos a tener unas muy buenas entrevistas en el día de hoy. Y otro de los temas que vamos a hablar es Venezuela. Venezuela. Pero vamos a entrevistar a Catherine Fulop.
No, jamás en la vida. No. Es infumable esa mujer. ¿Habrá un enviado especial de CNN? Sí, tenemos un enviado especial en Mar del Plata que va a estar comentándonos la situación de Venezuela. Muy bien, porque estamos demasiado sobrecargados de información de Venezuela. Parece que estamos viviendo en Venezuela. Uno cree que tanta información de Venezuela, que estoy leyendo venezuela.com, no, era Infobae, era La Nación, pero no, la verdad que está sobrecargada la información sobre lo que está pasando en Venezuela, sobrecargada también de una visión bastante particular de lo que pasa en Venezuela, esa misma visión imperialista que Estados Unidos de alguna manera difunde a través de sus grandes multimedios sobre lo que está pasando, que era la misma postura que se tenía con Chávez, que se tiene con Maduro hoy en día y que se está teniendo con lo que es este proceso de constituyente, ¿no, Yamí? Exactamente, digamos, son desde CNN que irradia esa visión yanqui, esa visión de denostar, denigrar y claramente con intenciones destituyentes. Es muy notorio cómo uno va leyendo los medios de diferentes países, obviamente los medios más importantes, los hegemónicos, y cómo se repiten las mismas palabras, los mismos conceptos, y es necesario uno tratar de buscar otros medios alternativos para poder entender y buscar diferentes lecturas, que si uno no hurga, no rasca bien, terminás comprando que Venezuela es una dictadura y que están matando a todos, ¿no? Sí, sobre todo porque, y esta cuestión no hay que sonar muy relativista a la hora de proponer varias visiones, porque generalmente lo que se dice en Argentina, bueno, pero tenés que leer las dos campanas para saber un poco más de esto. En realidad lo de Venezuela, además de que hay intereses de por medio a la hora de querer generar, porque se busca generar que lo de Venezuela es una dictadura, lo de Chávez fue una dictadura, eso es lo que se trata de instalar hoy en día en el imaginario social. Lo más importante es entender la realidad y la coyuntura por la cual atraviesa Venezuela, que es completamente distinta a la que tiene Argentina, a la que tuvo Argentina. Venezuela tuvo una reforma constitucional muy profunda, Venezuela depende de otros commodities, Venezuela tiene estatado de una manera distinta a los alimentos en ese sentido. Ese es un problema. Ese es un gran problema. Un gran problema porque cuando uno habla de sostener procesos revolucionarios, digo, desde una óptica, desde acá, ¿no? Digo, una cuestión de lo que planteaba Perón era necesaria la soberanía alimenticia. Y Venezuela, la mayoría o más del 50%, para no citar estadísticas falsas como lo hace Rodri mayoría de las veces, ahora que no está lo vamos a destrozar, ¿no? Me gusta, pero vamos a matarlo. Vamos a matarlo, pero sus estadísticas son dudosas, siempre fueron dudosas, así que la realidad es que más del 50% de los alimentos que se consumen en Venezuela son importados, y al ser importados uno pierde cierta independencia y soberanía sobre los alimentos, que después, si no se consolida con una industria pujante en la producción de alimentos, es muy fácil, no muy fácil, claro, sino que es difícil poder sostener un proceso en esos términos, porque claramente necesitas comprar los alimentos y te bajan el valor del petróleo, que es tu principal fuente de ingreso de divisa extranjera, y no puedes comprar los alimentos, entraste en una brecha muy muy complicado de pasar, en un pozo muy complicado de saltar, y bueno, es lo que creo en otros grandes rasgos pasa hoy en Venezuela. No quiero decir que nos hemos convertido todos en unos expertos del proceso revolucionario que hoy sucede del proceso bolivariano, pero digo que hay que estar muy atento, porque los medios, si han logrado algo en estos momentos, es consolidar a un sector social como enemigo de la revolución, de la dictadura, de Maduro, etcétera, etcétera. Entonces hay que, como decía Yamil, buscar información, mucha información alternativa para tratar de entender lo que sucede en Venezuela, que no es muy fácil. No, porque aparte complejo. Sí, ya de por sí la situación es compleja. Entonces, lo complejo es entender la situación. Imagínense cuando te taladran y te bajan información todo el tiempo, la resistencia heroica del pueblo venezolano contra la dictadura, que el fraude. Sí, y ojo, tampoco
queremos mencionar, obviamente, cuando hablamos de los intereses, cuando queremos transmitir cierto contenido, no queremos justificar ninguna muerte de las que han ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela. Para nada vamos a justificar una represión por parte del aparato del Estado. Nosotros, en todo caso, lo que estamos tratando es de graficar y de contextualizar los hechos que están sucediéndose. Entender que la política no es lineal, que la política es muy ambivalente y que los procesos, obviamente, cuanto más radicalizados están, cuando las posturas son cada vez menos diplomáticas por parte de lo que sería una resistencia de la derecha, generalmente la violencia es el último escalafón por donde se genera, y es cuando ya todas las demás instancias previas están superadas. Y entender que el proceso de lo que está pasando hoy en Venezuela ya viene de varios años y puede empezarse desde el 2013, cuando murió Chávez. Creo que el recambio del poder tan personalizado, y es un ejemplo más de lo que es América Latina, generó esta convulsión interna que ha tenido un proceso que la derecha ha aprovechado posicionando a su candidato no solamente en elecciones, a su candidato en todo lo que son las apariciones tanto judiciales como políticas, como en la calle. Entonces se ha generado un escenario donde el recambio no solamente pasa por la izquierda, sino también pasa por la derecha, y cada uno tiene sus figuras y construyen poder a su manera. Y en el medio a veces a algunos no les interesa si hay muertos. Nosotros obviamente partimos de la premisa de que no vamos a justificar ninguna muerte, pero en todo caso vamos a relativizar lo que está sucediendo y no vamos obviamente a salir a apoyar fervientemente una postura. En todo caso vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera qué es lo que está sucediendo. Lo mismo puede pasar hoy en día con Ecuador, donde se está tratando de... hablamos de personalismos y... Exactamente. Lo que está pasando con Lenín Monero, la destitución por decreto del vicepresidente Jorge Glass, y lo que se prevé como un nuevo caso de corrupción, como la punta de lanza que está teniendo la derecha en la región, porque nosotros no somos ajenos a ello. Y Odebrecht ha tenido bastante que ver en eso. No olvidemos que Odebrecht también ha generado la prisión preventiva del expresidente Ollanta Humala en Perú. Sí. Y puede generar distintos sucesos, sobre todo con esta cuestión de la cláusula de arrepentido que hay, como Marcelo Odebrecht empieza a ventilar para todos lados. No era lateral de Brasil, ¿no? No lateral, exactamente. Y bueno, cómo se está generando esta contraofensiva de la derecha en los distintos países. En Perú, que ya tiene un gobierno de derecha, pero por las dudas lo mete preso a un capaz receptor de las grandes mayorías en Perú. Pero bueno, al margen de todo lo que está sucediendo, seguramente vamos a profundizar con Augusto más sobre esto. El más especialista. Exactamente. Pero bueno, recordarles un poco, a los oyentes que se están despabilando y nos están contactando, estamos en el programa 100, estamos de festejos y estamos recordando momentos que hemos vivido en esta temporada, o en este proyecto que ya lleva 3 temporadas, como fue por ejemplo la entrevista con el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que hemos tenido grandes personas que han pasado por acá, distintas personalidades del barrio también. Hemos tenido contacto con Adolfo Reyes, con el ex miembro de la comisión directiva de San Lorenzo de Almagro, lo que fue la reparación histórica, la restitución histórica, perdón, de San Lorenzo a Boedo. Estuvimos bastante presentes con eso, y hemos tenido también presencia de distintas figuras de la política en nuestro piso, a través del teléfono. Bastante fuertes este año, ¿no? Bastante fuertes este año, sí. Capaz. Una de las cosas que quería también resaltar, además de, y esto seguramente Capazo lo va a tomar como algo directamente a él, porque ha tenido mucho que ver en lo que fue la perfección, o el perfeccionamiento de la forma de contacto y también de las personas que han pasado en este programa. Lo que ha sido que cada vez la concentración de medios ha generado que las figuras de la política tengan que mostrarse en medios masivos y que opten por un medio comunitario, medio popular, en vez de un medio masivo. Eso también resalta la buena onda de los entrevistados de participar en este espacio. Por eso entender que esto que está pasando, este proceso que está pasando, donde los medios están siendo más afectados, a nosotros también nos afecta, pero parece que no nos ha pasado mucho y hemos mejorado bastante. Si quieres agregar algo de lo que estoy diciendo. No, te agradezco. No es profesionalismo, es tratar de forzar en un año electoral a gente a que diga lo que tiene que decir en un día forzarlo. Complicado. Y en un día complicado. A muchos les gusta este horario. Hablaba del día complicado porque hoy es el último sábado de política. Sábado de campaña antes de las PASO. Eso es cierto. Exactamente. Eso es cierto, y eso costó también para
para resolver el programa 100. Pero la gente no puede decirnos que no, somos una maravilla. No, la realidad es que nos hemos convertido en una radio comunitaria que le ha dado voz a mucha gente que le fue complicado llegar a los medios. Lo que decía Axel es cierto, hay que sumarle a muchos actores del barrio que encontraron un espacio donde poder venir a hablar. Y a su vez, que a mí me tocaba venir a hablar como militante en este barrio, me tocaba venir a hablar acá, ahora estoy todos los sábados, no sé si es bueno para ustedes. Porque, es muy bueno. Gracias, Axel. Pero la verdad es que sí, es un espacio que se permitió abrirle a un montón de gente que quizás antes no tenía un espacio donde comunicar. Sí, más lejos. Los medios masivos lo hemos visto que no es accesible llegar a ellos. Exactamente, por eso ellos lo toman como algo muy bueno tener un espacio de difusión. Recordemos, la semana pasada han participado vecinos de Gascón 923, de la cooperativa Nuevo Horizonte, de la cooperativa en tránsito Adán Buenos Aires, han pasado los compañeros de la gráfica Vulcano, han pasado, bueno, en su momento, vos en particular que pasó con la Feria de la Producción Popular, han tenido los comerciantes de Boedo la participación en este momento, los vecinos en pleno ruidazo hemos tenido, y también hitos que hemos tenido, como por ejemplo sacar a Tati Almeida un día antes de lo que fue el 24 de marzo, con la visita de Obama, sacar un día antes de la histórica movilización de las 5 centrales obreras a Hugo Yasky, en el medio de toda la vorágine que han tenido. Y bueno, también 3 secretarios generales de la Corriente Federal de los Trabajadores. Exactamente, seguidos. Vanessa Siley en piso. Vanessa Siley en piso. Al futuro secretario general de la CGT. Sergio Palazzo. Chan. Eso es una gran frase. Esta es una gran frase y esperemos que sea real, ¿no? Me gusta eso. Y otro también de los hitos que hemos también transmitido con voces y que ha tenido también una columna que está discontinuada en su aparición, pero que también le hemos querido dar un espacio por su trascendencia y por su espacio, es el género, lo que fue Ni Una Menos, lo que fue también la participación de distintas figuras dentro de lo que es el espacio, bueno, Gisela Marciota, Vicky Montenegro, Mara Brauer, exactamente, ha pasado por los micrófonos de Incorregibles. Y bueno, resaltar obviamente el carácter que hoy en día la violencia de género ha tomado en la agenda política, y esto lo podemos contextualizar con un caso que ha pasado hoy, que obviamente han pasado miles de casos en lo que ha pasado los últimos años, donde nosotros estamos en el aire. Pero bueno, precisamente no podemos dejar de pasar en alto lo que fue el caso de Anaí Benítez, una chica de 16 años que había estado desaparecida hace una semana en Loma de Zamora, y hoy apareció su cuerpo sin vida. Nosotros decimos asesinado, no fallecida. La han asesinado a Anaí Benítez en un predio de Santa Catalina. Presentaba distintas heridas su cuerpo, por eso no podían tampoco darle información directamente de que sea ella. Miren hasta qué punto ha llegado la naturalización de estos hechos, que no sabían si el cuerpo era de ella o de otra persona, porque sabía que podía pasar que sea otra persona. Inclusive días antes habían encontrado el cuerpo de un hombre de 40 años, buscando el de una chica, encontró el de un hombre, entendiendo, bueno, está bien, también estaba desaparecido, o sea, está pasando mucho eso, o ese lugar no tiene ningún control, pero precisamente han tenido los recaudos, y esto hay que reconocerlo de los medios, de no informar directamente que presuntamente se podría haber encontrado el cuerpo de Anaí Benítez. Esperó a que el hermano fuera, hacer los reconocimientos, y por huellas dactilares, un arito y una cicatriz en el brazo, se ha constatado que el cuerpo era de Anaí Benítez. Exactamente, sí, ahí estaba terminando de leer la nota, la verdad es aterrador. Digo, porque es una noticia así, no sé si hoy en día, todos los días, pero que día por medio tenemos una noticia de este tipo, es tremenda. Y es tremenda por el hecho de después cómo se naturaliza eso, no solo en los medios de comunicación, sino con lo que hablábamos hace un rato, el discurso de Esteban Bullrich, de minimizar el Ni Una Menos y minimizar lo que le viene sucediendo a nuestras pibas en este país, ¿no? El vaciamiento que tienen las áreas estratégicas de formación, capacitación, de sostén, de acompañamiento a las mujeres, como la oficina, como el Consejo Nacional de las Mujeres, como también se viene elaborando estas cuestiones, y hoy nos enteramos de esta, que uno cae en esa, se forma esa falsa dicotomía de pensar
que no sean ahí, pero no eran ahí, era otra mujer, y eso significa que hubo otro femicidio. Entonces, en esa situación está la Argentina, en esa situación estamos como país, digamos. Es fuerte. Sí, también. Obviamente no deja de impactar la nota. Esta semana una de nuestras compañeras le pasó una situación muy, muy fea, que podría haber terminado muy, muy mal, y que marca un poco cómo esto se va incrementando cada vez más y cómo el rol del Estado se va corriendo cada vez más lejos, o cada vez se va involucrando menos. Entonces las cifras son aterradoras, las cifras no por así solas, frías, sino las cifras porque detrás de esas cifras hay personas, hay mujeres, son escalofriantes, y creo que, como decía Capazo, el Estado tiene que cumplir un rol muy importante, y hoy en día cada vez se corre más de esas responsabilidades, ¿no? Entonces, más allá de que es un cambio que debe ser cultural de toda la sociedad, ¿no? El Estado tiene que ser esa punta de lanza que hoy en día no hace justamente eso, ¿no? No, para nada. ¿Y hasta qué punto hemos llegado nosotros de esperar siempre el final previsible, que es la muerte, que es encontrar el cuerpo, con lo que pasó hace un par de semanas con Fernanda Chacón, militante del feminismo, acompañante de los familiares de Araceli Fules en lo que es este proceso del post, ¿no? Porque uno se queda en encontrar el cuerpo, listo, terminó la historia, a otra cosa seguimos con la agenda acalorada de la política, pero nadie se fija después en todo el proceso que viene después de haber encontrado el cuerpo de Araceli, porque no termina ahí. Ahí tiene que haber un acompañamiento en los familiares, en lo que fue la situación que les ha tocado vivir, porque no solamente es perder a una hija, sino también es todo el desenvolvimiento mediático que genera una campaña de difusión, donde los padres están todo el tiempo esperando el mensaje donde que lamentablemente es que esté muerta, pero quiero verla, tengo que encontrarla de una forma u otra, quiero ver a mi hija. Cómo se ha tratado, cómo los medios han sido también muy irresponsables a la hora del tratamiento de los casos, sobre todo el de Araceli, que ha tenido bastantes idas y vueltas. Bueno, en este caso, Fernanda Chacón es una militante del feminismo que acompañó a los familiares, que acompaña a los familiares de Araceli, que hace un par de semanas había perdido el contacto con aquellos que cotidianamente tienen el contacto, y se empezó a pensar que había podido ser una víctima más, en este caso de las desapariciones de mujeres. Y cuando la encuentran, que estaba en Tigre con su compañero, que no quería tener contacto, porque hay que recordar y hay que aclarar también que había tenido amenazas de su exnovio en su momento. Sí. Por eso se podía haber preveído lo peor, porque recordar que la mayoría de los casos de femicidio son de las parejas y de los ex. Muy pocos son de otro caso, de otro origen. Que en este caso, por lo menos la opinión pública de un sector de la sociedad se manifestó diciendo cómo puede ser, que nos deja a todos preocupados, que estaban esperando que esté muerta. Yo no entiendo qué es lo que quería la sociedad, qué es lo que pide, qué es lo que pide consumir esta sociedad con lo que eso. Y eso pasa, y después viene otro caso y parece como que se espera inconscientemente el peor de los finales, porque así es como tiene que terminar. Pero es como muy redundante todo el tiempo, ¿no? Pero es como lo que se busca, o la construcción mediática de esto, ¿no? Digamos, buscamos como medio, no nosotros, porque nos toca hacer algo alternativo que piensa que lo importante no es comunicar una muerte. Yo me acuerdo como periodista era en la cabeza va la muerte. Y es como constantemente buscar ese suceso en estos casos, esta historia, ¿no? Empieza a aparecer el cartel de se busca una piba, empieza la primer cosa es se fue con el noviecito, está de joda, se alejó de los padres, le gusta la joda, etcétera. Y después, cuando eso se confirma que no es así, que la piba sigue sin aparecer, se espera el otro desenlace, que es el desenlace fatal. Porque es difícil pensar, ¿no?, que la gente tenga tanto morbo sobre estas situaciones, pero la tiene, y se construye mediáticamente también eso.
por más de que hoy en día yo creo que la comunicación cambió positivamente en la hora de comunicar este tipo de casos, comunicar los femicidios, que por suerte dejaron de ser los crímenes pasionales que solíamos ver constantemente en los medios para pasar a ser femicidio, tener esa figura legal reconocida y valorada por los medios de comunicación, y es un paso adelante, pero no creo que todo lo demás siga siendo parte de esa construcción del negocio. Y lo vimos con Araceli, que es el caso de Bisagra, y no recuerdo el nombre, pero de la chica que Clarín, que era una nena, la cual Clarín... Melina Romero. Melina, que Clarín decía una piba que le gustaba Que la dejó- joda, que dejó la secundaria. dejó la secundaria, entonces estaba como justificado que su desenlace era el desenlace fatal. Como Entonces, justificándolo. fue una construcción mediática también. Entonces es un problema que los medios actúen de esa manera con sucesos tan graves y los cuales no esperamos que tengan estos desenlaces. Y esto es real, no tenemos que esperar estos desenlaces, no tenemos que naturalizar estos desenlaces. Sí, sobre todo porque se deshumaniza también a la hora de comunicar. Es como dar el clima, básicamente. Uno no se pone a pensar lo que hay detrás de todo eso, que son personas. Yo creo que esto cambiaría si los tiempos de los medios o aquellos consumidores fueran un poco más desarrollados y no tan instantáneos como hoy en día la hipercomunicación, las redes sociales, lo efímero a la hora de ver. Se tomara el tiempo de escuchar el relato en primera persona, porque esto que vos decías, Yami, de una compañera que conocemos que ha tenido esto de cerca, cuando uno escucha en palabras de ella el relato o las sensaciones que ha tenido, creo que ahí uno hace el quiebre, ahí uno actúa o se le activa el moralómetro, y a la hora de analizar este caso en particular entiende que no tiene que haber una muerte, no tiene que haber una desaparición, mucho menos una red de trata, ni todo lo que el estereotipo del femicidio presenta. No tiene que pasar eso, con lo cual también los tiempos de la comunicación yo no lo voy a justificar nunca. Igual esto no se toman el tiempo de desarrollar de una manera correcta. Obviamente de este programa vamos a adherir toda la vida a los protocolos de control, de regulación, de cómo uno tiene que informar estas cosas. Es que ya está hecho además. La Red PAR tiene un decálogo excelente de cómo tratar este tipo de casos. No hay que inventar nada nuevo. Hay gente que tiene que ponerse a leer. El problema es que no hay lectura sobre lo que hay que hacer. Entonces vos tenés un montón de nabos y navas, porque no excluye a nadie esto. Tenés un montón de gente que cuando vos la mirás está comunicando de una manera tan desastrosa, y la verdad es que ya está todo hecho de cómo hay que comunicar. Hay un montón de periodistas que lo hacen día a día en distintos medios de comunicación. Página 12 tienen periodistas que se encargan constantemente de cómo laburar bien la cuestión de género, y lo laburan. Entonces creo que es una decisión hacer esto, comunicar de esta manera. Entonces ahí es donde yo lo veo complicado, donde veo difícil el cambio. ¿Yami? Sí, creo que termina pasando que estas noticias se venden como un producto más, terminan siendo como una columnita de un programa, ¿no? Y no se lo toma con la responsabilidad que requiere cada caso, con la seriedad, y creo que es muy muy bueno que se hayan visibilizado, que se haya cambiado ese título nefasto, esa carátula de crimen pasional por femicidio. Creo que hoy en día en los medios se habla, y eso es muy bueno, se han visibilizado más, pero el trato que se le da sigue siendo bochornoso, y creo que es lo que se debe cambiar, ¿no? Creo que los medios tienen una responsabilidad social, una responsabilidad de comunicar, y creo que la sociedad debe juzgarlos por eso. Exactamente, la responsabilidad social que tanto decimos en este programa que tienen que tener los medios, y que nosotros tratamos de tener y aportar en esto que hemos denominado incorregible. También no podemos dejar pasar lo que pasó con Nadia Rojas, que estaba obviamente en constante amenaza por parte de aquellos que la habían hecho desaparecer en su momento, que ha vuelto a desaparecer Nadia, que no queremos otra resolución como lo que pasó con Anaí Benítez, nosotros para nada, y ojalá comuniquemos que haya aparecido. Por eso, aquellos que no estén enterados, está Nadia Rojas desaparecida. Después veremos cómo en el Facebook comunicamos un poco descripciones un poco más profundas de
de cómo es ella, de qué características tiene, para que se informe a quienes están hoy en día buscándola. Queremos tratar de que los medios tengan esta responsabilidad social, que sea difusora de casos como este. Y es lo que cierra cuando hablábamos con Capazo del tema del Estado, ¿no? El rol del Estado. Exactamente. Es un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? De lo increíble que puede ser de haberse rescatado de una piba y vuelve a desaparecer con todo lo que ya había pasado. Entonces es increíble, y hasta ahí nomás increíble, sí. Porque No, la diferencia que hace entre un Estado que se maneja por lo social, por los derechos, y un Estado que se maneja por el rating y por el mercado. No es menor decirle que el caso de la cantidad de allanamientos por casos de trata de personas se redujo una barbaridad en 2 años. Y no es positivo. Y no se difunde eso. Hay que tenerlo en cuenta. No se comunica eso. Esto porque hay chivos expiatorios en esas áreas estratégicas del ministerio. Exactamente. Así que bueno, esto y mucho más seguramente le preguntemos a los invitados. A Carolina Brandaris, precandidata a legisladora porteña, y a Juan Manuel Valdés, precandidato a legislador porteño, en el próximo bloque. Ahora vamos a tener un espacio de música, para que no seamos nosotros solamente lo que hablamos. Y bueno, estamos en los 100 programas, así que vamos a escuchar. ¿Sabes qué particularidad tiene esta canción? No. Además, obviamente, de que se llama 100 años más. El primer bloque de Incorregibles, yo estaba, pero así, lisa y llanamente, cagado las patas. No podía hablar, tenía un miedo terrible y no sabía qué canción venía. Y tenía notado que venía la de Guasones, pero en realidad era, no me acuerdo cuál era una del Indio. Y lo decía medio titubeando, no sabía qué hacer, quería que terminara el bloque, quería terminar el programa, quería irme a mi casa, tenía un miedo terrible. Yo no digo que hoy en día estoy chocho con el micrófono ni que me manejo excelente, pero bueno, algo ha cambiado y por eso esto es un símbolo. El país cambió bastante también y eso está más culpa de Rodrigo. El equipo también cambió, pero bueno, vamos a escuchar en este primer bloque musical del programa 100 de Incorregibles. La base está igual. La base está. Guasones, 100 años más. Pero igual sigo cantando.
incorregibles. La tercera es la vencida. Seguimos en el segundo bloque de Incorregibles. 100, programa 100. No pensamos un hashtag, ¿no? Del programa 100. 100 programas. 100 programas. 100 programas. Esta es la coordinación que tenemos. Sí. Pero buenísimo. Bueno, ya terminamos el bloque nostálgico de repasar todo lo que ha sido este ciclo y volvemos a la vida real, a la vida actual y a la agenda electoral que nos depara este sábado 5 de agosto. Y para eso, primero que nada, agradecerle el tiempo, porque sabemos que este último sábado de campaña va a ser muy agitado, que haya venido acá a hablar un poco con nosotros a la precandidata a legisladora porteña por Unidad Ciudadana en Unidad Porteña, Carolina Brandaris. Carolina, buen día. Buen día, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por venir. Y bueno, primero que nada, lo que estamos haciendo generalmente es cómo se vive, cómo está el termómetro de la calle, qué expectativas se tiene, obviamente, pero cómo fueron estas semanas de campaña en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, en lo personal es la primera vez que, digamos, me someto a una experiencia de tales características. Es, digamos, un ritmo muy intenso, de mucha actividad, pero lo que, digamos, me parece muy importante destacar es que noto mucha capacidad de escucha de parte de la gente que nos cruzamos, del ciudadano de a pie. Mucha capacidad de escucha. Noto que evidentemente hay algo que le está sucediendo en su vida cotidiana que ve empeorada su situación, y se permite pensar y se posibilita pensar en una propuesta distinta quizás a la que venía eligiendo. Y en esto que estábamos hablando de modificar capaz el contacto con la ciudadanía que está teniendo, obviamente, además al margen de que es tu primera candidatura, has tenido la posibilidad de militar en otras campañas. ¿Notas alguna diferencia en lo que es Unidad Ciudadana, lo que venía siendo capaz los otros espacios electorales? Sí, como espacio electoral decís, o digamos... Sí, como espacio electoral, estrategia comunicacional y demás. Sí, por supuesto, noto diferencias. Me parece que es una propuesta que justamente pretende hablarle a, digamos, justamente el no convencido, el que no venía votando necesariamente esta propuesta, con un lenguaje más llano, más sencillo, más cotidiano, más común. A veces, digamos, nosotros, la militancia abusa de un lenguaje muy sobreideologizado y digamos, nos olvidamos de que hay muchos compañeros y compañeras que no necesariamente han pasado por una historia de debate político o por un recorrido de debate político y analizan su vida en términos sencillos, y así hay que analizarlos, y fundamentalmente con una búsqueda de preguntarle a aquellos ciudadanos justamente si ven empeorada su situación económica o si la ven mejorada. Esa es la pregunta fundamental, sobre su vida cotidiana, sobre su economía familiar, sobre su bolsillo, etcétera. Sí. Luego tiramos el separador, así pasa el otro invitado. Buenísimo, vamos a... Está ahí dentro. Le damos la bienvenida al otro invitado, al precandidato a legislador por Unidad Ciudadana en Unidad Porteña, Juan Manuel Valdés. Primero que nada, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo soy un oyente del programa. Cada vez que puedo escucho el programa. Está hecho por compañeros que respeto mucho, y eso hace que uno preste atención a las ideas y a los conceptos que se vierten en este estudio. Bueno, estábamos hablando un poco de lo que está generándose en la calle, nos comentaba Caro de lo que nos dicen los vecinos, la ciudadanía. O sea, ¿cómo lo estás viendo vos estas semanas de campaña que se están generando en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, estas semanas han sido muy intensas porque fue una campaña corta, digamos, del cierre de listas, que fue el 24 de agosto. De junio. Hasta acá, hasta 13 de agosto. Consideremos que aparte de la campaña legalmente empezó mucho tiempo, fueron 4 semanas. Sí, el 13 de julio creo que. Entonces, una campaña muy intensa donde uno recorrió distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde seguimos haciéndolo, porque hasta el jueves que empieza a regir la veda lo estamos haciendo, pero uno
yo creo que esto es una elección casi diría sociológica, la que vamos a asistir el 13 de agosto, porque la realidad es muy elocuente cuando uno la camina, cuando uno la escucha, cuando uno está abierto a aprender de lo que está pasándole a la gente, ¿no? Uno también es gente, así que a uno también le pasan las cosas que uno relata, pero por supuesto que no siempre con la misma intensidad con la que se vive en algunos lugares que son generalmente de sectores más vulnerables, que uno por conocer la riqueza que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde 1 de cada 5 pesos que circula en la Argentina pasa por la ciudad de Buenos Aires, uno esperaría que hubiera un clima de mayor prosperidad económica y sin embargo la sensación que tiene la gente es de agobio, es de preocupación, es de angustia, porque están cerrando los negocios, porque cierran las fábricas, porque en los barrios populares la gente tiene problemas no solo para llegar a fin de mes, para poder comer las 3 o 4 comidas que tendría que tener todo el día. Esas cosas uno las vive permanentemente porque al ser un militante está en esos lugares, no es que va para la campaña, pero cuando la campaña se centraliza en esto, por supuesto que la preocupación que uno tiene es muy grande y creo que esa voz de enojo, de decepción que hay en gran parte de la gente acá en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia, se va a plasmar el 13 en las urnas. Uh-huh. ¿Cómo ves vos, Caro? Sos una trabajadora de la educación, ves desde una perspectiva bastante particular en la Ciudad de Buenos Aires y en el país, obviamente, porque no tampoco se está plebiscitando el país, ya que son diputados nacionales los que están eligiendo. La situación hoy en día que está atravesando la educación en el país, ¿qué es lo que te comentan en la calle? Ayer tuviste una actividad con docentes, con trabajadores de la educación. ¿Qué nos puedes agregar sobre eso? Bueno, ayer en el Club Ercilla, en el barrio Mataderos, en la Comuna 9, tuvimos una actividad en la que justamente muchas compañeras docentes compartían este grado de angustia al que se refería Juan. Por supuesto que razones, la verdad es que a nivel nacional nos han quitado la paritaria nacional docente, que es, digamos, una herramienta, una conquista histórica del movimiento obrero y en su conjunto y del sector docente en particular, que eso hace que nuestro salario, digamos, quede al azar de los presupuestos provinciales y no de un Estado nacional que sea responsable de la educación de su pueblo. A su vez, compartíamos otras cuestiones, ¿no? Del presupuesto nacional hay una fuerte disminución de la educación técnica, porque pareciera que para este proyecto de país no fuera necesario una educación técnica articulada con el mundo del trabajo y de la producción. Uh-huh. Y bueno, un montón de cuestiones que hacen que digamos, lo salarial y las condiciones de infraestructura que ayer relataban tanto los compañeros y las compañeras respecto de cómo están las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, a las cuales le pintaron las fachadas de un color verde espantoso a mi gusto, pero además digamos, muestra el grado de hipocresía del macrismo que quizás le pinta la fachada a la escuela. Y por adentro la infraestructura, digamos, mantiene condiciones del siglo XIX esta parte y de mucha inseguridad para el tránsito de niños y niñas todo el día en la escuela. Bueno, acá en Almagro, estamos en Boedo, pero en Almagro justamente hace menos de 3 meses se cayó un ventilador a la cabeza de un pibe por la falta de política, de política sobre la educación, sobre los colegios. Los colegios se caen a pedazos, nadie se hace cargo, nunca fue nadie, ningún funcionario del Ministerio de Educación, hacerse cargo de la situación que se está viviendo en los colegios. Lo que decís es tremendo lo que pasa con los pibes y con los colegios. Es muy vergonzosa, el estado de las escuelas es muy vergonzoso. Yo creo que si un día un medio masivo de comunicación le dedicara 1 hora a mostrar el estado de las escuelas, el gobierno de la ciudad debería, digamos, quedaría en jaque, porque realmente es una situación ya no preocupante, sino de urgencia, sí, como crítica, o sea, que se caiga un ventilador puede poner en peligro la seguridad de un niño y una niña, y hace del estado de situación un estado de urgencia. Juan. Sí, reforzando lo que decía Caro, que es una de las compañeras que honra la lista de Unidad Ciudadana y que muestra esta renovación generacional
dirigencial que es necesaria también en el espacio del campo popular. Yo estuve haciendo esta semana muchos debates en colegios secundarios. Sí. Es una instancia que me agrada, que la he vivido en otras campañas, a veces incluso sin ser candidato a uno lo invitan a los centros estudiantes como militante, como adherente a un espacio. Bueno, en este caso como precandidato a legislador fui a debatir con los candidatos de otras fuerzas políticas y lo que me encontré fue primero una situación donde los estudiantes están muy preocupados por la cotidianeidad que les toca vivir, el país que les estamos dejando a los más jóvenes es preocupante. Y en el Nicolás Avellaneda, por ejemplo, que fui el día jueves a la mañana, mientras estábamos debatiendo, se cayó un vidrio en el patio. En el mismo momento que estábamos debatiendo, cayó un vidrio y tuvieron que correrse los chicos para no resultar heridos. ¿Había alguien del PRO? Claro, es ahí. No van. No quisieron venir a ese debate, pero bueno, al día siguiente sí hubo gente del PRO y al día siguiente fui al colegio Lengüitas. Sí, y también hay un debate multitudinario con 300 chicos adentro del Zoom, con otra infraestructura, porque en el Nicolás Avellaneda creo que había menos chicos porque nos hicieron hacer el debate en el patio y hacía un frío bastante considerable y bueno, la verdad que los valientes que se quedaban a debatir con nosotros durante 2 horas son más valorables todavía, porque yo por lo menos estaba entrando en calor y que discutía, ellos estaban sentaditos ahí pobres en un patio, sentados en el piso, pero la realidad es muy elocuente y los chicos incluso hablan con una... Digo los chicos como si yo fuera un viejo, tengo 29 años, pero bueno, hay una distancia de por lo menos de 10 años cuando yo me egresé del secundario y hablan con una espontaneidad, con una claridad muy grande y por ejemplo había un pibe, un compañero del debate que lo agarra al candidato de Lustó y le dice... pero ustedes vienen de Estados Unidos de ser los embajadores de Macri. Alta contradicción, chabón, le tira. Muy bueno. Y a veces cuando uno escucha eso de los propios chicos y escucha la palabra de los reclamos que tienen para hacerle a la política, a la dirigencia política en su conjunto, uno se llena de esperanza, se llena de optimismo de que hay un nivel de conciencia que ha adquirido la mayoría de esta sociedad, de la sociedad argentina, que va a ser difícil de desandar por más que hoy Mauricio Macri y su gente en todas las instancias del Estado en las que están quieran avanzar contra estos derechos. Si bien es claro que nosotros planteamos siempre una escuela pública de calidad para todos y todas, en esta ciudad hay mucha gente que va a escuelas públicas de gestión privada, en un alto porcentaje. ¿Cómo llegar a esa gente que siente que le pasa por el costado, equivocadamente, digamos, en la cuestión de la educación, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es más un problema nuestro que un problema de la gente, por supuesto. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que tener un discurso más inclusivo, digamos, de esos compañeros y compañeras que muchas veces hacen un esfuerzo muy grande para pagar una cuota popular, digamos, una cuota que tampoco, digamos, representa, digamos, una parte tan significativa de los salarios de los adultos, de la familia, pero que sin embargo tiene que ver con justamente la posibilidad de los padres y de las madres de elegir y también de, digamos, de cierto sentido común que está instalado mucho en nuestra sociedad, que es que la escuela privada es mejor que la pública. Ya lo dijo el presidente Macri. Y que es reforzado, por supuesto, por los dichos de un intelectual del siglo XXI. Pero bueno, independientemente de eso, contar que ayer estuvo uno de los gremios de la educación privada, que es ADOP, presentes en el acto que hicimos, y también un pequeño análisis. Durante el kirchnerismo hubo mucho más matrícula que migró a la escuela privada que a la pública. ¿Qué significa eso? Por supuesto que significa que hay cierto, análisis colectivo, sentir popular, como querramos llamarle, que considera que la privada es una mejor propuesta que la pública por las razones que consideren, ¿no es cierto? Pero además también significa que hubo un ingreso superior en los bolsillos de esas familias que les posibilitó, si así lo quisieron,
pagarle a sus hijos una cuota a la escuela privada. Yo creo que hay que discutir más que escuela pública, de gestión privada o de gestión estatal, cuestiones que sean comunes a ambas, en las cuales el Estado sea responsable, un límite de cuota para las escuelas privadas, que haya una cuota, responsable, y más en aquellas escuelas en las que hay subsidio, en las que hay un subsidio muy muy grande y muy fuerte por parte del Estado, que no es controlado, que no se oficializa, no se conoce. No hay un control. Exactamente, no hay un control. Y nosotros también abrazar más a esas familias que deciden por esa opción, porque no necesariamente por eso son familias que necesariamente voten al macrismo, sino justamente son familias que muchas veces se quedaron sin vacante en las propuestas que eligieron de la escuela pública en la inscripción online, o por algún motivo no eligen la escuela pública. Juan, yo me quedé con algo que habías mencionado al principio sobre la elección sociológica. Y estas cuestiones a mí me vuelven loco. Pero específicamente analizamos hace un par de programas hablando con un referente de los adultos mayores en el programa, obviamente con otro tema, pero particularmente lo que hablábamos era acerca del discurso del kirchnerismo, o de un kirchnerismo más ampliado, o de un nuevo peronismo más ampliado, que tiene mucha más penetración de alguna manera con los jóvenes que con los adultos mayores. Es una conclusión que hemos sacado. Y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires hay un electorado muy nutrido de adultos mayores, de gente de más de 50 años. ¿Cómo, primero que nada, si compartís esta visión, y por otro lado, cómo se hace para llegar a los adultos mayores y sobre todo a los jóvenes de 16 años que están empezando a sufragar, obviamente por voluntad y no por obligación? Bueno, yo creo que tanto el caso de los adultos mayores como el caso de lo que hablaban antes de los alumnos y los, podríamos decir, los padres que mandan a sus hijos a la educación privada, realidades que a veces sentimos que nos quedan lejos en términos electorales, porque nuestro discurso se centra en otros principios y no porque uno no comparta principios con ese sector, sino que a veces hace un énfasis, una centralidad de determinados valores que hace que algunos otros sectores de la Ciudad de Buenos Aires, que también son parte de los que hoy están siendo afectados, y creo que la gran mayoría de la sociedad argentina está siendo perjudicada por las políticas que lleva adelante Mauricio Macri. Nos exige a nosotros renovar nuestro lenguaje, nos exige a nosotros discutir desde otros puntos de vista, ampliar, escuchar. Yo saludo que esta campaña se haya basado en escuchar a la gente. Creo que es una campaña genuina, que es una campaña auténtica, que a los que somos militantes y conocemos a fondo los territorios de la Ciudad de Buenos Aires, también es una campaña que nos queda cerca, también no es un esfuerzo el de escuchar, porque siempre hemos estado escuchando a la gente. Lo que sí hace también que nos abramos mucho de nuestros prejuicios, y creo que muchas veces lo que hay que hacer es vencer nuestros propios prejuicios para hablar con realidades que no estén del todo enmarcadas en lo que uno puede decir el manual de la política y del pensamiento peronista clásico, o de la doctrina, si podemos decir, porque el pensamiento peronista creo que es más abarcativo todavía. Y siento que hoy los jubilados son uno de los principales perjudicados por las políticas de Mauricio Macri. Pensemos, en primer lugar, lo que ha significado el aumento de las tarifas de una manera escalofriante, donde los jubilados tienen que decidir si prenden la luz o prenden la estufa durante el invierno. Después, si analizamos lo que ha sido la política insensible de quita de las pensiones y de quita de los beneficios del PAMI, que ha golpeado el bolsillo. Un jubilado compra en promedio por mes entre 4 y 8 remedios para tratamientos médicos diversos que realizan, y sin embargo hay aumentos que han llegado al 130%, y ayer hablando con especialistas en la materia me han dicho más del 200% de aumento en algunos productos médicos, que bueno, qué sé yo siento que hay que ser muy insensible en la Argentina para permitir ese tipo de aumentos. Pero bueno, cuando se tiene al CEO de Pharmacity como vicejefe de gabinete, es lógico que busque maximizar sus ganancias.
a expensas han puesto al zorro a controlar el gallinero, efectivamente, digamos, como también el que maneja la Secretaría de Comercio es una de las principales familias que tiene supermercados en la Argentina, ¿no? Lo famoso Ladrónima que funciona en el sur, y creo que desde ese concepto han avanzado sobre los derechos de todos, también de los que quieren mandar a sus hijos a la escuela o mandan a sus hijos a la escuela privada, porque esa gente también ha tenido que dejar de darse tal vez algunos gastos que eran importantes o de consumos que tenían en buen derecho adquiridos, o les cuesta llegar a fin de mes, y para llegar a fin de mes dejan de comprar. Tal vez han perjudicado, han empeorado la alimentación, han dejado de comprar determinados productos para poder mandar a su hijo a la escuela privada. Y no tenemos que juzgarlos por eso. Me parece que la Argentina tiene la posibilidad de mandar los hijos a la escuela pública y la privada, tiene la libertad de optar. Me parece que tenemos que defender en la Argentina la libertad de optar por las distintas modalidades educativas, pero lo que no podemos exigir a la gente es que opte relegando su bolsillo y que le estén diciendo a la gente que no puede comprarse un celular, que no puede cambiar el auto, o que no puede. Yo creo que este gobierno es injusto, insensible e incapaz. No creo en la maldad pura, no creo que los funcionarios sean malos, creo que son insensibles porque tal vez nunca tuvieron la necesidad a su alcance. Seguramente cuando recortaron el ahora 12, diciendo que iba a ser más barato comprar todo al contado que financiarlo en 12 cuotas y que el interés venga incluido en el precio del producto, no creo que lo hayan hecho por maldad. Creo que nunca tuvieron la necesidad de tener que financiar una compra, una heladera en 12 cuotas o 24 cuotas, y siempre creyeron que era más fácil pagar al contado y que, siempre tuvieron mucho dinero en el bolsillo. La billetera. Claro, pero nunca tuvieron la necesidad de no tener esa plata en la billetera. Entonces toman decisiones de una naturaleza absolutamente diferente a la que tomaría un gobierno surgido de las mayorías. Profundamente insensible. Caro, te quería preguntar a vos, los que no están siendo un programa de radio, nadie nos está viendo, nos estarán escuchando, pero están de fondo está C5N con que hallaron a Anaí. Respecto que llevas adelante mucho laburo sobre la cuestión de género desde la legislatura, ¿qué políticas se pueden llevar adelante para empezar a modificar esta realidad que se vive? Hace un rato hablábamos de que día por medio nos levantamos con una de estas noticias, nos matan a una piba. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que, si hay algo pensado, cómo podemos avanzar, cómo se va a avanzar? Bueno, la situación es, preocupante, triste, desesperante. Primero, la verdad es que, por un lado está la muerte de una piba, el asesinato de una piba, de una joven de 16 años, que su familia estaba buscando hace 4 días. La situación es, o por lo menos a muchas de nosotras nos genera mucha conmoción todas estas noticias. Ustedes saben que Rita Segato, que es una intelectual que trabaja mucho estas temáticas, dice que cuando asesinan a una mujer, en realidad, cuando asesinan a una piba, a una estudiante, etcétera, lo que pretenden es disciplinar al conjunto de las mujeres que justamente están en tiempo, o estamos en tiempo de avances en derechos, en los planteos de la igualdad, que es lo que está de fondo, y lo que es la plataforma, en su reversa, las desigualdades preexistentes son justamente la plataforma para que exista una violencia y un femicidio como último estadio de la violencia. Yo creo que desde la legislatura, o por lo menos debiéramos impulsar para que el Estado de la ciudad tenga así como existe el Consejo Nacional de las Mujeres a nivel nacional, que sí exista un ámbito de similares características en la Ciudad de Buenos Aires, que cuente con presupuesto propio, de modo tal de poder efectivizar aquella ley que nosotras levantamos tanto, que es la 26.485, que es la de protección integral a la mujer, que relata muy bien los distintos tipos de violencia, los distintos ámbitos en los que ocurre la violencia, pero bueno, por supuesto que para nosotras fue un avance que exista en términos de ley, pero es necesaria que se concrete, es necesaria que se efectivice en política pública, y un consejo de tales características en la Ciudad de Buenos Aires posibilitaría la realización de esta política. A su vez, hay un montón de cuestiones que posibilitarían que una mujer que está en una situación de estas características, pueda
pueda salir, ¿no? Por ejemplo, las licencias por violencia de género, promotoras territoriales de género, digamos, aquellas compañeras que fueron víctimas de situaciones de estas características, que se pongan en lugar de empoderamiento y que puedan acompañar otros procesos de otras mujeres, facilidades habitacionales y económicas para aquellas compañeras que están pasando por una situación de tales características. Bueno, un conjunto de dispositivos que a mi modo de ver deberían estar centralizados a través de un consejo que, digamos, que tenga dependencia en la Ciudad de Buenos Aires o que sea metropolitano, pero que pueda generar política pública para efectivizar la Ley de Protección Integral de la Mujer. Estábamos repasando con anteriores entrevistas una cuestión que capaz se le dificulta un poco a ustedes, que es resaltar una política, una ley que haya impulsado el gobierno de la ciudad que sea buena. La última vez habíamos hablado acerca del proyecto de ley, que todavía no era ley, sobre la reforma del proceso de alquileres que se estaba planteando y se estaba proyectando. Si tuvieran que elegir una política de este gobierno de la ciudad que sea buena, ¿cuál pensarían que puede ser? Tómense su tiempo. Igual, no, muy difícil. Mira, te voy a decir dos, incluso. Bien. Te doble la apuesta. Así que, bueno, si acá no hay pauta de Rodríguez Larreta, pedimos que aparezca, porque ya que vamos a hacer publicidad. Está escuchando. Encontrar dos es difícil. No, yo creo que efectivamente, digamos, el Metrobús, a la gente que se moviliza día por día, día tras día en colectivo, le ha beneficiado, ha reducido muchísimo el tiempo de viaje, y sería necio señalar lo contrario, sería necio no reconocerlo. Eso no quiere decir que se hace una política de transporte para resolver a largo plazo los problemas que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Claramente. Nosotros somos partidarios, y en el espacio en el que yo milito en particular, que es Reconquista, somos compañeros que vienen trabajando en la problemática del transporte en la Ciudad de Buenos Aires, y creemos que la solución estructural pasa porque se cumpla la ley de 670, que es la que traza la red de subte de acuerdo a las necesidades que tiene una ciudad del siglo XXI, con la población y la densidad poblacional que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Este gobierno asumió diciendo que iba a construir 10 kilómetros de subte al año, y no inició una sola nueva línea que es prevista por la ley. El gobierno de la Rúa construyó más subtes que el gobierno de Mauricio Macri. Es llamativo. Pero por otra parte, la segunda, creo que está bien, por lo menos en términos conceptuales, que se esté empezando a avanzar en lo que ellos denominan integración urbana de los barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, los asentamientos y las villas. Sin embargo, a mí me preocupa que sea un proyecto muy vinculado a lo electoral, a las necesidades electorales, porque ellos gobiernan hace 10 años y recién los últimos 2 comenzaron este proceso como si fuera un gobierno nuevo, como si fuera un gobierno que llegara de la noche a la mañana, y han dividido las villas en villas prioritarias y villas de segunda, ¿no? Que cuando no es por recortarle derechos a la Villa 31, que me parece que es fundamental, que la villa pase a ser el barrio 31, que esté integrado, pero me preocupa que justo sea en las tierras más caras que tiene la Ciudad de Buenos Aires donde haya la urgencia de urbanizar, mientras la 21-24, por ejemplo, que es la más poblada de la Ciudad de Buenos Aires, con más de 70.000 habitantes de acuerdo al último censo, entonces que fue hace 7 años, podemos pensar que hay por lo menos más gente, seguro. Claro, casi 80.000, o puede haber un poco más también, no haya agua potable, los chicos tengan que tomar agua contaminada, no se esté haciendo el camino de Sirga que es un desastre ambiental gravísimo. Yo fui esta semana, estuve recorriendo la 21-24, he escuchado testimonios de gente que me dice, tengo que elegir, si quiero llegar a fin de mes tengo que tomar mate día por medio, digamos. Esta es la situación social que se vive en ese barrio, y me parece bien que el jefe de gobierno haya tomado como prioridad la integración urbana, pero creo que hay que ponerle al nombre algo más concreto, porque no puede ser que solamente los barrios de emergencia que están en zonas apetecibles desde el punto de vista inmobiliario sean lo que se diga que se quiere urbanizar. La 31, porque está en Retiro, que son los terrenos más caros que va a haber en Argentina por metro cuadrado. Segundo, la Villa 20, que es para construir la Ciudad Olímpica. Sí, tercero, el Playón de Fraga, donde está la calle Triunvirato, que es una avenida comercial que ellos quieren ampliar.
Y cuarto, me estoy olvidando de la Villa Rodrigo Bueno, que está justo en Puerto Madero. Claro. Sí, son lugares estratégicos. Claro, y que el resto de los asentamientos estén olvidados en la Ciudad de Buenos Aires me resulta también grave. Pero bueno, rescato que se haya inclinado estos últimos 2 años por avanzar en esa política. Creo que la forma en que lo está encarando devela una identidad ideológica muy clara y unas intenciones, en punto de vista del desarrollo inmobiliario, bastante claro también. Claro. Bueno, voy a ser un poquito autorreferencial, pero nosotros el año pasado logramos sacar a través de la legislatura la licencia por violencia de género para el sector docente, para las compañeras docentes. Eso se votó por unanimidad de la legislatura luego de un proceso muy largo, porque, por supuesto, nuestro sindicato, la UTE, considera que debiera haber paritarias en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para el sector docente, donde el Estado y los representantes de los trabajadores puedan discutir las condiciones de trabajo, que son las partes involucradas, y no poner en discusión de los representantes del conjunto de la ciudadanía nuestro convenio colectivo de trabajo. Con los prejuicios que hay respecto del conjunto de las licencias por parte de muchos representantes de la ciudadanía, justamente. Pero bueno, luego de todo ese proceso hemos logrado sancionar la licencia por violencia de género por unanimidad de los legisladores. Ahora bien, con el mismo nivel de hipocresía con el cual el macrismo nos tiene acostumbrados, si bien esta era una ley que le podía dar cierto rédito político porque tiene que ver con una cuestión de género que está bastante en boga desde Ni Una Menos a esta parte. Lo cierto es que el Ministerio de Educación debiera reglamentar esa licencia para que puedan hacer uso las compañeras docentes. Eso tiene dependencia del Ministerio de Educación, quien estipula los plazos de la licencia, quien estipula cómo se consiguen los suplentes, quien estipula si esa compañera puede hacer un traslado a otra escuela de modo tal que, la persona que la está violentando no sepa cuál es el lugar de trabajo cotidiano de esa compañera. Todas esas cuestiones que tienen resolución en el Ministerio de Educación, actualmente, luego de 1 año sancionada la licencia, todavía no se efectivizaron. O sea que para los bombos y platillos de la sanción de una licencia muy progresista, en el marco de Ni Una Menos, como es la licencia por violencia de género, contamos con los diputados del PRO. Ahora, para efectivizar ese derecho, para que las compañeras puedan tomarse esa licencia y tener garantizada una suplente durante esos días, el Ministerio de Educación todavía no resolvió nada. No tiene, perdón, porque hace una semana estaban los vecinos de Gascón 123, que es un edificio que está siendo recuperado por ellos y hace varios años que están ahí. Nos contaban que tuvieron todo un proceso judicial porque recibieron el veto de Mauricio Macri por fuera de los términos legales. ¿Se puede accionar con la justicia para que se acelere el proceso o no? Nosotros lo que estamos haciendo como sindicato es accionar a través de la justicia, justamente a través de los casos concretos de compañeras que se acercan al sindicato, y nosotros a través de los abogados del sindicato redactamos un escrito donde dice justamente que como está sancionada la ley, existe el derecho, y que eso tenga su curso por más de que no esté todavía la reglamentación en curso. Como pasó en Provincia de Buenos Aires con el boleto educativo, que se tuvo que judicializar. Exactamente, bueno, esa es la manera que nosotros encontramos como para impulsar la efectivización de ese derecho, así que sí estamos judicializando los casos. Bueno, vamos terminando este bloque de mucha información. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó algo a ustedes, chicos? ¿Vos? Tenían algo. Sí, yo tengo. Quedan 8 días, si no hacía mal la cuenta, para las PASO. ¿Qué expectativas hay reales de lo que va a pasar el 13 de agosto cuando terminemos de contar los votos? Yo estoy muy convencido de que vamos a festejar, que el pueblo, que la sociedad argentina en su conjunto va a haberle expresado a este gobierno que tiene que escuchar, va a haberle expresado a los que asumieron el 10 de diciembre de 2015 y hace 18 meses que gobiernan en contra de las mayorías y estafando a los que los votaron con buena fe, les van a expresar que así no vamos bien, que tienen que cambiar el rumbo, que tienen que, por lo menos, no estamos pidiendo que hagan lo que haríamos nosotros
de estar en el gobierno. Le estamos pidiendo que cumplan, por lo menos, con lo que dijeron que iban a hacer. Esto es así, acá no se puede seguir desde el Parlamento y desde las distintas legislaturas provinciales avalando políticas que perjudican al conjunto de la población. Creo que el 13 de agosto vamos a encontrar la voz de la gente en las urnas y que vamos a poder festejar de que en octubre eso va a plasmarse definitivamente. Claro. Sí, no mucho más para agregar de lo que acaba de decir Juan Manuel. La verdad es que yo también tengo una mirada muy esperanzadora respecto de los resultados electorales. Notamos, como hablábamos al principio, mucha capacidad de escucha respecto de los ciudadanos de a pie, de la gente que nos cruzamos, y creo que tiene que ver con ese malestar, con esa angustia, con cómo están viendo perjudicada su vida. Y mucha gente no se cree eso de que en la vida hay que sufrir o que necesariamente, porque pareciera que la derecha siempre nos transmite eso, ¿no? Como que hay que sufrir, como que hay que pasarla mal. Exactamente. Y yo creo que la gente, digamos, durante 12 años vio su vida de una manera distinta, se pudo dar el lujo de comprarse una Coca-Cola, de irse de vacaciones, de cambiar el auto, de comprarse un buen celular, etcétera, como mencionábamos antes. Y me parece que digamos, esa experiencia es vivencial. Eso es muy del peronismo, propio del peronismo, ¿no es cierto? Esa experiencia es vivencial y creo que no se olvida. Y me parece que esta capacidad de escucha tiene que ver con algo que le quieren hacer creer que no le cierra, que lo están pensando, que se está pensando, se está evaluando y que va a constituir que nosotros nos posicionemos como la oposición al macrismo en la ciudad, como una oposición y como una alternativa, que Lustó, digamos, ocupa en las encuestas en su mayoría el tercer lugar porque la gente conoce que es más de lo mismo, digamos, y es por eso que la oposición se concentra en la fuerza que nosotros representamos, así que con una mirada muy esperanzadora con lo que va a venir. Y para ir cerrando, ¿qué actividades tienen en esta casi semanita que les sábado queda? Se viene. Bueno, Super sábado de hoy. Sí, ¿no? Hoy en primer lugar, de acá me estoy yendo al barrio Piedrabuena, donde vamos a presenciar un partido de fútbol infantil con chicos que son del Club Malvinas Argentinas, que participan de una liga los fines de semana y vamos a escuchar cómo están viviendo los clubes de barrio y particularmente los que están en los sectores más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires están atravesando este momento. Vamos a estar junto a María Rosa Muñoz, la legisladora porteña que también es precandidata, escuchando a los chicos y a los adultos que también participan de la liga de fútbol del barrio. Y después hay actividades, hay 15 actividades a las 15 horas en las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires con 15 candidatos. Faltan 15 para las 15. ¿Cuántas veces dije 15 sin contar? A las 15:15 tendría que haber sido. Habría que haberlo hecho a las 15:15. Todo por streaming. Seguramente se va a demorar y vamos a empezar a las 15:15. Yo voy a estar en particular en Barrancas de Belgrano. Los espero, haciendo una mateada ciudadana, escuchando a la gente que hoy le cuesta llegar a fin de mes, que también en Belgrano pasa. Creo que parte de la ruptura de nuestros prejuicios es aceptar que también en Belgrano hay gente que está sufriendo estas políticas económicas y vamos a estar haciendo eso, escuchando a la gente, la voz de las mayorías y la voz de los jóvenes, porque tanto Caro como yo tenemos hoy una virtud que se va con el tiempo, pero una virtud que hay que hacer valer, que es la de ser jóvenes, y en la Ciudad de Buenos Aires ser joven implica muchas dificultades para conseguir trabajo, y vamos a estar también poniendo mucho énfasis en ese tema. Sí, yo voy a estar en la Comuna 2, a mí me toca zona norte, vamos a hacer una mateada y una recorrida por Callao y Santa Fe, todo caminando por Santa Fe y por los comercios de Santa Fe. Luego partido de fútbol femenino a las 14 horas en Palermo. Y por último cerramos con un festival que se va a realizar en la Comuna 9, en la Placita Olivera, cerquita de mi casa, por suerte. Y ya, digamos, un festival con actividades para niños, para niñas, digamos, en una plaza, digamos, en un espacio público. Creo que la vamos a pasar muy bien. Buenísimo.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muy linda charla y bueno, el mayor de las suertes para lo que se viene. Ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, terminamos este bloque de entrevista, este bloque político y nos vamos en este programa 100, este programa 100 a una tanda. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores, artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. De lunes a viernes, de 15 a 17, salgan al sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. Nosotros y los medios. A la una de la tarde. Nosotros. A la una de la tarde. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo. Exactamente. Tiembla la corda. Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. En vivo, a la una de la tarde. Los espero. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente 2? Bueno, es un montón igual. Mira, 2 más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Incorregibles. La tercera es la vencida.
último bloque de Incorregibles 100. No te gustó el 100, ¿no? ¿Se escuchó el inglés que tenés? 100. Y bueno, está bien. Me enseñó el amigo Macri del San Andrés. Pero bueno, estamos en este último bloque anticipando lo que íbamos a estar hablando. Rodrigo Franco siempre decía el horario y la temperatura. Son las 10:41, 14 grados. Perfecto. Emotivo homenaje. Nos distribuimos los roles del conductor actual. Pero bueno, para este último bloque vamos a despegarnos un poco de lo que está haciendo la coyuntura nacional y vamos a, obviamente, seguir con esta agenda que veníamos planteando en el primer bloque. Recordar a los oyentes que nos están siguiendo en Facebook que vamos subiendo a medida que va transcurriendo este programa número 100 entrevistas viejas que hemos tenido a distintas personalidades, espacios de discusión que hemos tenido, como la trivia cuando tocó el Indio en Tandil. ¿Sabías que armamos acá una trivia entre Joaquín Seger y Rodrigo Franco? Sí. Muy buena, sobre Pregunta de los Redondos. Muy bueno. También participaba Joaco de Rosa, que nos había mandado un saludo, nos mandó un saludo también Nuri Escobar. Otra, por ejemplo, con el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Y bloque deportivo con Fernando Cruz, un gran bloque donde habla acerca de un libro de Silvia Zuller muy imperdible. Pero bueno, de lo que no nos vamos a perder es del contexto internacional, que la verdad que nos está tocando los tobillos terriblemente, y necesitamos una voz especialista que nos acompaña y que nos vas a acompañar en el programa 100 y nos acompañó en el programa 1, tengo que decirlo. Pero antes de presentar a nuestro columnista, vamos con su presentación. Periodista especializado en política internacional y director del portal de noticias Resumen del Sur. Pero, por sobre todas las cosas, nuestro incorregible internacional. Le damos la bienvenida al clasificado octavos de final de la Copa Sudamericana. Debes estar muy contento, Augusto. ¿Qué tal? Buen día, te saluda Axel. ¿Cómo está? Buen día, sí, contento. Sufrí cuando nos pusieron el 1-0 a los 5 minutos. Especialmente cuando nos metieron 2 goles de local, cuando estábamos 4-0 tranquilos. Pero bueno, ya está, ya pasó. Y confío que podemos cruzarnos con Racing en la Sudamericana. En la semifinal. Nos podemos ver a semifinal. Exactamente. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Estábamos hablando un poco sin saber o sabiendo a medias de lo que está pasando en la región, de las cosas que se están viendo acá en Argentina, y necesitamos parar la pelota y analizar un poco qué situación se está viviendo, primero que nada, después de la constituyente de Venezuela, el domingo. Sí, bueno, a ver, es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo es la situación o cómo está la situación? Sí. La situación, concretamente, es que ayer el chavismo, en realidad hoy, ayer se eligieron las autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente. Delcy Rodríguez es la presidenta, fue electa por unanimidad, claramente, porque ahí, digamos, no hay ninguna mirada disidente a la que se presentó oficialmente, porque la oposición no se presentó a la elección. Sí. Y lo que está claro es que a pesar de los rechazos, los repudios, los pedidos, etcétera, el gobierno avanzó de todas maneras con la instalación de la constituyente, que empezó a sesionar hoy, en el mismo lugar donde sesiona la Asamblea Nacional, sí, que está conducida por la oposición. Entonces hay como un choque de dos asambleas con dos lógicas absolutamente distintas. Y esto es como, digamos, dentro de lo último que ha pasado en Venezuela la última semana, es un poco la síntesis, ¿no? Entonces tenés un gobierno que considera que la Asamblea Constituyente va a resolver la crisis, una oposición que no la legitima y que tiene tal vez a su favor una presión internacional fuerte, de sectores heterogéneos, algunos a mi juicio más calificados que otros. Digo, una cosa es lo que diga Estados Unidos o la Unión Europea, o el capricho que tienen algunos presidentes del Mercosur por suspender a Venezuela del bloque para avanzar en tratados de libre comercio, y Venezuela ahí es una piedra en el zapato. Y otra cosa es lo que puede decir, por ejemplo,
Amnistía Internacional, lo que puede decir el Vaticano o lo que puede decir las Naciones Unidas, ¿no? Me parece que son instituciones distintas dentro de la comunidad internacional, que es muy heterogénea, que es muy amplia, y me parece que hay voces calificadas que están pidiéndole a Maduro que aguante un toque, digamos, y Maduro no lo está escuchando. Entonces, frente a una presión internacional muy fuerte, la oposición profundiza esta especie de desobediencia civil que empezó a tomar, que ya lo hizo en su momento cuando no se presentaron a las elecciones legislativas del 2010, que hizo ahora al no presentarse en las elecciones para la constituyente, y que la gran pregunta es, y esto es lo que divide a la oposición, es si van a presentarse, van a inscribirse para las elecciones regionales, que tendría que haberse desarrollado en diciembre del año pasado y que van a desarrollarse el 10 de diciembre de este año. Entre el 8 y el 15 de agosto, entre el 8 y el 10 de agosto, no recuerdo bien el plazo, pero ahora, próximamente tienen que inscribirse. Yo creo y espero que se inscriban, pero hay una línea dura que lo que plantea es un gobierno de transición basado en la Asamblea Nacional, desconociendo la Constituyente y generando instituciones por fuera de las instituciones públicas existentes que no reconozcan al gobierno de Maduro. Esto lo que generaría es un Estado paralelo, claro, ¿no? Digamos, con, por un lado, el chavismo con las Fuerzas Armadas, con la Constituyente, y por otro lado, la oposición con la Asamblea Nacional y instituciones paraestatales que se vayan configurando. Así como viene la mano, me parece que, y si no hay un interlocutor válido que pueda juntar a las partes y ponerla en una senda de negociación, me parece que la situación se puede llegar a empeorar. Seguimos en esa situación de empate que no se logra revertir ni para un lado ni para el otro. Sí, y a mí, sí, totalmente, y a mí me parece que el gobierno está cerrándose en sí mismo, digamos, con las Fuerzas Armadas Bolivarianas como base de sustento, y me parece que no hay que relativizar ciertos abusos que está cometiendo el chavismo, digamos, ¿no? El gobierno de Maduro. Sí. Hay una responsabilidad que tiene el Estado por sobre la sociedad civil, y entendiendo que la oposición es insurreccional, es violenta, es absolutamente golpista. Hace rato que quieren que Maduro no termine su mandato, que el año que viene debería resolverse con las elecciones presidenciales, digo, sabiendo que es esa oposición que está buscando un revanchismo enorme. Me parece que la respuesta del Estado, y esto genera tal vez ciertas contradicciones para quienes han defendido mucho tiempo al chavismo, y me parece que el chavismo acá hay que separar la paja del trigo y hay que reconocer los logros de Hugo Chávez, y por decir esto no está relativizando los logros del chavismo. Me parece que un Estado que pone en prisión domiciliaria a Antonio Ledesma y a Leopoldo López, y después en la madrugada entra el servicio de inteligencia bolivariano, los encapucha, se lo lleva y lo mete preso de vuelta, claro. Me parece que hay algunas cosas que no están haciendo bien, digamos, pensándolo desde el punto de vista del Estado de Derecho. Algunos me dirán, bueno, acá hay una guerra sin cuartel, hay una lucha de clase, me dicen algunos. Bueno, la verdad que yo creo que debería poder resolverse desde otro lugar. Pero bueno, está eso que decís vos, es cierto, es un empate, pero con un Estado que parece estar dispuesto a poner todo para que haya instituciones públicas sin la oposición adentro, digamos. Y la oposición está pensando un gobierno de transición, violentando el mandato de Maduro, que ha sido votado por la mayoría de los venezolanos en el 2013, y construyendo un Estado paralelo, cosa que es una locura. Y si el gobierno con la constituyente decide, digamos, porque lo puede hacer porque es un organismo supraconstitucional, dejar sin efecto la Asamblea Nacional o buscar una maniobra parecida, también está violentando 14 millones de venezolanos que votaron a la oposición en el 2015. Claro. Así que habrá que ver cómo se configura el escenario, pero está claro que la situación está complicada porque pareciera que no hay interlocutores válidos para ser escuchados, digamos, ¿no? Sí, no hay capacidad de mediación ni de arbitrio entre las dos partes, ¿no? No hay posibilidad de un acuerdo mínimo. Exacto, digamos, si yo pensaba que, por ejemplo, creo que el Vaticano tiene que ser un actor importante de interlocución, especialmente con el gobierno,
y la verdad que a pesar de lo que dijo Francisco, lo que dijo el Vaticano, la constituyente se instaló de todas maneras. Claro. Después, la verdad, lamentablemente, lo digo esto, no espero nada del Mercosur, porque la verdad que Mauricio Macri está más preocupado por suspenderlo que por gobernar Argentina. Y por discursiones altisonantes, hablando de que le quita la medalla de honor de San Martín. Eso, la verdad que eso no sirve para una goma. Está todo bien, está bárbaro que le quite la medalla de lo que quiera, pero es todo para la tribuna en un contexto de campaña, y eso no resuelve nada. Después tenés a Temer, que está usurpando un cargo que no le corresponde. Increíble. Entonces, digamos, ¿qué podés esperar del Mercosur? Yo recuerdo con nostalgia la UNASUR que resolvía los problemas de los países en ese escenario, ¿no? Cuando estaban sentados Uribe, Chávez, Correa, Alan García, Sebastián Piñera, y resolvían todos los conflictos ahí. Bueno, eso ha quedado como un buen recuerdo allá en el pasado, y sin una estructura, inclusive el rol de la OEA. Almagro lo único que está haciendo es poner renas al fuego, cuando en realidad debería pararse por encima de la situación y ser el que pueda mediar. Es un agitador más. Es un agitador más, entonces son todos parte del problema. Ese es el problema. El problema es que los actores en Venezuela son parte del problema. Entonces te necesitas un interlocutor. Claro. ¿Cuáles son los interlocutores? Mercosur, parte del problema. OEA, parte del problema. Bueno, el Vaticano. El Vaticano queda. Sí. Y el Vaticano sugiere, y el gobierno dijo, bueno, sí, está bien, está todo bien, pero nosotros la constituyente la instalamos igual. Y así no sabemos para dónde puede terminar. Hay que prestar atención a ver si la oposición se presenta en las regionales. Yo quiero creer que sí, porque tiene estados que gobierna, digamos, y porque puede ganar. Claro. Muchos estados los puede ganar, evidentemente, y ahí creo que va a ser un termómetro también desde el punto de vista electoral para ver cuál es el clima y cuál es el estado de ánimo, si se quiere, o qué es lo que siente el pueblo venezolano a la hora de ir a votar. Pero bueno, eso es algo que esperaremos cuando se cierren la fecha de inscripción. Y hablando del Mercosur justamente, y sobre un país que está bastante cerca de Venezuela, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Qué pasó con el vicepresidente Jorge Glass, con Lenín Moreno y con Correa, que no para de facebookear, tuitear en contra de la traición, hablando de lealtad? Un giro inesperado. Vos sabés que cuando empecé a ver estas peleas públicas entre Rafael Correa y Lenín Moreno, antes inclusive de lo que pasó con el vicepresidente Jorge Glass. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Lenín Moreno es en cadena nacional decir que había recibido un país endeudado, bueno, como si estuviera hablando de la pesada herencia dentro del mismo partido. Entonces yo chequeé con algunos amigos, colegas que están allá, periodistas en Ecuador, algunos personas que conozco que integran el gabinete, inclusive del presidente Moreno, que venía es una continuidad de Correa, digamos, que estaba antes con Correa también, y los dos me confirmaron que sí, que hay una disputa interna en donde inclusive, hay una parte que yo considero que es lógica, de que Lenín Moreno le quiera dar una impronta propia a su gobierno, ¿no? Eso ponele que está bien, y no sería algo demasiado grave. Ahora, el problema acá es que parece que lo que quiere Lenín Moreno es, pelearse con Correa para justificar un ajuste, que es lo que dice Correa. Se viene un ajustazo, digamos, un paquetazo, así lo dijo. Sí. Pero después lo que me parece más grave es que hay como una especie de decisión política de correr de distintos espacios a sectores vinculados con el correísmo. Por ejemplo, de los medios públicos. Todavía no ha tocado mucho el gabinete, pero yo imagino que muchos de los funcionarios que puso Correa o que vienen del gobierno de Correa, tarde o temprano los van a sacar. Entonces es un giro inesperado que mezcla situaciones. Primero, que la situación de los continuadores, digamos, pensémoslo más en términos generales, de otros países, los continuadores agarraron países más complicados, en contextos más complicados de los que le agarraron de sus sucesores, ¿no? De Correa o de los otros, o del propio Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo. Lo que a mí me preocupa es que lo que hace Lenín Moreno con esto es avalar la postura de la derecha de que la crisis global solamente se puede abordar a partir de ajustes, de políticas de austeridad. Entonces eso es un problema. Y después lo que sí, parte de la respuesta de la persona a la que consulté me dijo, evidentemente fuimos ingenuos,
o nos terminó traicionando, digamos. Eso es lo que te dicen desde adentro. ¿Hasta dónde puede llegar esto? No sé. Lo que sí es grave es lo que pasó con Jorge Glass. Jorge Glass está involucrado, está siendo investigado desde el presidente de Ecuador por el caso de Brecht. Y otro más. Claro, y entonces lo que hizo Lenín Moreno fue quitarle todas las facultades como vicepresidente, echarlo, básicamente, amparándose en un decreto de la Constitución, creo que era en un artículo de la Constitución, creo que era artículo 100 o algo, que él tiene la facultad de poder hacer eso cuando hay alguna investigación y demás. Lenín Moreno ha encarado un discurso muy anticorrupción, digamos, muy propio de la agenda de las derechas regionales. Sí. Entonces, en ese contexto, yo no sé para dónde puede terminar. Lo que está claro es que es una pena, si se quiere, porque se había logrado desde Ecuador, con relativa estabilidad, que no ganara la derecha. Generar una continuidad, claro, a un modelo que generó buenas conquistas para los ecuatorianos. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue esto. Correa está más que activo en las redes sociales, porque él está en Bruselas, está en Europa. Se fue allí donde vive su pareja. Y bueno, lo que están ahora ya están hablando de algunos del operativo de retorno de Correa y además, pero bueno, hay que esperar 4 años. Pero romántico de la política. Está claro que es un giro, por lo menos a mí me resultó un giro inesperado, que mezcla perfil propio, la construcción de un perfil propio y la idea de para salir de la crisis o para meterse, abordar la crisis global hay que ser austeros, hay que ajustar, y me parece que eso es un discurso peligroso. Sí, igual lo curioso es que Correa hizo una bandera al tema de la transparencia, de la no corrupción. La ley contra los offshore también, claro, que en pleno escándalo de Panama Papers. No es que fue un gobierno que... No es un gobierno muy a ver, el kirchnerismo tiene más causas de corrupción, después se van descartando que el propio gobierno de Lula ha tenido más polémicas de causa de corrupción que el propio Correa. Esto es decir, lo de los Panamá, de las cuentas offshore. Es una consulta popular que puso en las urnas como otra urna el día de la elección a presidente. Entonces sí está claro que a mí me parece que fue mucho más, puso más en la agenda la corrupción Correa que otros países, que otros gobiernos progresistas de la región. Por eso me sorprende. Pero bueno, lo que está claro es que hay una situación institucional anómala entre el presidente y el vicepresidente. Otra vez una situación así parecida a la de Vilma con Temer, al estilo, si se quiere más atrás, Cristina con Cobos, y esas situaciones que se dan. Así que, nada, qué sé yo, es un giro, insisto, inesperado, que inclusive ya se había, por ejemplo, Ecuador se abstuvo a la hora de votar en contra de Correa, en contra de Venezuela en la OEA. Sí. Si bien ahora votó en contra como Estado asociado de la expulsión, de la suspensión, mejor dicho, de Venezuela del Mercosur, y avaló la constituyente, digamos, está dando un giro que hay que ver hasta dónde puede ser, porque está claro que Lenín Moreno no tiene una fuerza política que sostenga las posturas, digamos. El movimiento de Alianza País es un movimiento que tiene, digamos, los diputados que entraron con Lenín Moreno son diputados del correísmo en su gran mayoría. Por eso es raro hacia dónde puede llegar el conflicto, pero bueno, es una cuestión de esperar a ver, a ver cómo se desarrolla. Es raro, pasan cosas raras. Pasa cosas raras en la región, en el país, en todos lados, y bueno, por suerte te tenemos a vos para aclarar un poco el panorama, como diría un guatemalteco. Pero bueno, ¿cómo está el clima ya, Augusto? Hoy tenemos una mañana nublada, ahora está queriendo salir el sol. Venimos bien, de varios días con sol despejado, ahora está un poco nublado, el fin de semana parece que no va a llover, así que voy a poder cortar el pasto que parece el Amazonas en casa. Así que donde encuentro un huequito voy a poner a cortar el pasto. Perfecto, hacer las tareas domésticas. Augusto, te agradezco mucho la comunicación, seguimos en contacto. ¿Dónde anda Franco? Franco, es la pregunta. Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Está la gran pregunta. Nos abandonó el programa 100. En el abismo. Se fue en el 1 y se fue en el 100. Claro, Besitos, Rodri, que nos estás escuchando.
Nos está escuchando Rodri, así que si querés mandarle un Le saludo. vamos a hacer el serrucho a lo Lenin No, le Moreno. mando un saludo grande a Rodri y le agradezco por haberme avisado que me iba a llamar. Lo dejamos para después. Exactamente. Bueno, nos acompañaste en el programa 1 y en el programa 100 y vamos a seguir obviamente en contacto Feliz, con... feliz programa 100 y bueno, sigan llamándome. Bueno, un abrazo, Augusto. Abrazo grande, muchachos. Pasaba Augusto Taglioni, nuestro incorregible internacional, a las 11:01, 14 grados se mantiene la temperatura. Lindo Vamos sábado, terminando. ¿no? Lindo De sábado. sol. Un cosito, un detalle a color. Cosito. Frase de Lula en un acto de hace unos minutos. Vamos a volver. Vamos a volver así. Con el O adelante. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Así que bueno. Hablando de volver, hace 2 años, una noche lluviosa, Cuente. torrencial, el Club Atlético River Plate conseguía su tercer Libertadores. Este año vamos por la 4ª. Fuertes declaraciones para el programa 100. Fuertes declaraciones. Sí, traemos unos jugadores interesantísimos. Unos jugadores interesantes. Vamos a ver cómo sigue la cuestión. Bueno, pero hemos terminado. Este programa 100 se está terminando. Estamos terminando. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, Flor? Flor? ¿Qué pasó? No. Está contenta, más contenta, es una cara de felicidad. Mirá cómo está, si la pudieran ver. Está regocijando. No, te saques la campera, no, para que, por favor, seriedad, ¿no? Así que bueno, terminamos este programa 100, nos veremos en el 101 con la famosa veda electoral, así que no vamos a seguir. Vamos a hablar de giladas. No sabemos qué vamos a hacer, no tenemos idea. No tenemos ni idea, mande sus consultas a rodo.franco@hotmail.com. Chistes, tiren chistes. Chistes, propuestas, audios, trivia, preguntas. Lo que quieran. Y sigue abierta todavía la encuesta sobre el fútbol. Claro, ¿sí? Así es, la pueden ver en nuestro Twitter, Incorregibles Radio, @Incorregibles Radio. La pueden ver ahí, hay una encuesta sobre si ustedes, aquellos que a partir de no sabemos cuándo, porque todos los días se cambian del discurso, pero si van a pagar o no para ver fútbol. Un saludo a los de Club Comunicaciones que perdió, pero honrosamente. No como Exactamente. No sé qué opinan sobre las derrotas dignas. Esto creo que son dos cuestiones distintas. Sí, no existe la derrota digna, sí existe la cuestión de la cabeza en alto. La cabeza en alto. La cabeza en alto, así que bueno. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en nuestro programa 100. Estamos terminando este sábado, que recién empieza para muchos a los que se están despertando. Les decimos buenos días y nos vemos la semana que viene, el sábado 12, pre-elecciones, con una agenda un poco más lavadita, y nos retiramos con Un ángel para tu soledad. Nos vemos.